Gloria al Señor. Buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, bendecidas y bendecidos del Señor Jesucristo? Gracia y paz para ustedes, gracia y paz para las personas que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube. Le damos un saludo a ellos y les damos las gracias por permitirnos sembrar en sus vidas esta palabra de gracia. Le damos un saludo muy cordial, un saludo fraternal a aquellos pastores, ministros que también sé que nos sintonizan, pastores, evangelistas, maestros de este evangelio. Les doy las gracias por el privilegio de poder sembrar en sus vidas un poquitico de este conocimiento que el Señor me ha permitido tener y enseñar a la misma vez. Así que le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de reunirnos en esta casa, en este hogar, para compartir, para alabar, para glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo, para nuestro Dios y Señor Jesucristo. Sí, Señor. Nuestro Dios tiene un nombre y se llama Jesucristo. Jesucristo. El tema que vamos a estudiar hoy es un tema muy importante porque si hay una palabra que se ha mal usado o que ha sido malentendida en el ambiente evangélico cristiano, es la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento. Ya tenemos un estudio que se llama el arrepentimiento precisamente. Este puede ser una parte 2 de ese estudio. Vamos como a tal vez profundizar un poquitico más en cuanto al tema. Y cuando digo que ha sido malentendida, es precisamente porque muchas veces se ha relacionado esta palabra con asuntos emocionales o con acciones emocionales. El arrepentimiento se relaciona a eso. Esa persona, mira, se arrepintió. ¿Por qué? Porque tú lo ves en un mal llamado altar, haciendo que llorando. Hay otras personas que tienen un sentimiento de culpa, se sienten mal, se sienten acusados. Entonces, como te dije anteriormente, pasan a un altar y manifiestan emociones. Pongo altar entre comillas. Manifiestan emociones. Otra relación también es el vivir constantemente pidiendo perdón para no perder la salvación. Yo le he preguntado a varias personas y hace mucho tiempo que no, porque hermano, si usted está haciendo algo indebido, si por alguna razón las concupiscencias de su carne están alborotadas ese día, si el pecado que mora en su carne está reinando un poquitico en ese momento y el Señor viene, ¿se va o se queda? Entonces, por lo general, si la persona no conoce gracia, dicen, bueno, me quedo si no me arrepiento en ese momento. Quiere decir que el arrepentimiento es un asunto de pedir perdón precisamente para no perder la salvación. Entonces, esto es una característica, estos asuntos emocionales se asocian a la palabra arrepentimiento. Y desafortunadamente muchas personas bendecidas viven una vida espiritual precisamente por no entender lo que es el arrepentimiento, una vida espiritual inestable. Un día son salvos, un día se sienten al kilo con el Señor, un día se sienten bien, otro día se sienten condenados, un día están seguros que Dios los acepta al 100%, otro día piensan que el Señor los está rechazando. Precisamente porque tienen una idea de que el arrepentimiento tiene que ver con un asunto emocional, algo que debes de sentir para sentirte, valga la redundancia, que genuinamente te estás arrepintiendo. Tiene que ver con algo emocional. Entonces lo que vamos a hacer hoy, bendecido, es estudiar bíblicamente
¿Qué significa la palabra arrepentimiento desde este punto de vista según el Evangelio? Según el Evangelio, según las Escrituras, en otras palabras, según la verdad. Según la verdad, siempre y cuando te pueda presentar evidencias de eso, ¿correcto? Ahora, realmente, bendecido, el arrepentimiento verdadero tiene que ver principalmente con un cambio de mente. Tiene que ver con un cambio de mente. Tiene que ver con un cambio de entendimiento. Un cambio de entendimiento. Y principalmente tiene que ver con un cambio de mentalidad respecto a Cristo. Respecto a Cristo. El verdadero arrepentimiento tiene que ver principalmente con un cambio de mente, un cambio de entendimiento y un cambio de mentalidad respecto a Cristo. La palabra arrepentimiento en el griego se utiliza la siguiente: metanoia. Metanoia. Esta es la palabra que se usa para arrepentimiento en el griego. Literalmente significa un cambio de mente. Literalmente. Un cambio de entendimiento o un cambio de mentalidad. En griego es metanoia. La palabra meta significa cambio o más allá. Cambio o más allá. Y la palabra noia significa mente o entendimiento. Mente o entendimiento. El arrepentimiento bíblico no se define primeramente por emociones. Se define por el conocimiento que tenemos. Por la manera que pensamos respecto a Cristo Jesús. Ese es el punto clave. Si yo tengo un cambio en mi mente en cuanto a Jesucristo se refiere y llego a la conclusión correcta y bíblica de quién es el Señor, entonces he experimentado un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es llorar, no es tirarme en un altar, en un llamado altar en una iglesia. El arrepentimiento no es un asunto emocional. El arrepentimiento es un asunto de un cambio de mente, de una transformación de una mala doctrina a una sana doctrina. A una sana doctrina. O sencillamente a ninguna doctrina y conocer la verdad de Cristo, y no solamente conocerla, sino que creerla. Tener un cambio de mente en cuanto a quién es Jesucristo en la historia del ser humano, en la historia del mundo. Muy importante lo siguiente, y este verdadero arrepentimiento, bendecidos, lo produce Dios en nosotros. Lo produce Dios en nosotros por su beneplácito, por el medio de la predicación del Evangelio. Porque el Evangelio es acerca de su Hijo, acerca de Jesucristo. Entonces el problema del hombre, bendecido, realmente está en su entendimiento, lo que el hombre cree. Vamos a 2 de Corintios, por favor. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 3, verso 14 por ahora. 2 de Corintios capítulo 3, verso 14. En la versión 1960, si no me equivoco, esa palabra sentido es entendimiento. ¿Estamos ahí? Sí. Dice, pero el entendimiento o los sentidos de ellos se embotaron
porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lectura del antiguo pacto, el cual por Cristo es que quitado. ¿Qué es lo que no ven ellos y qué es lo que ese velo no les deja entender y comprender? ¿Quién es Jesucristo? Quiere decir que mientras estas personas de quienes se está refiriendo el apóstol Pablo, que son los judíos, no reconozcan a Cristo Jesús como lo que Él es, el Mesías prometido, no van a experimentar un verdadero arrepentimiento. Correcto. Verso 3 del capítulo 4. 3 del capítulo 4. 4:3, por favor. 4:3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo cegó, ¿qué cosa? El entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, ¿de qué? De la gloria de ¿quién? De Cristo, quien es la imagen de Dios. Ese entendimiento que ellos tenían velado, por decir algo, era en cuanto a Jesucristo se refiere. No tiene que ver con emociones, no tiene que ver con llantos, no tiene que ver con culpabilidad, no tiene que ver con tratar de mantener tu salvación por medio de un arrepentimiento. Tiene que ver con la revelación en la vida de cada creyente de quién es Jesucristo. ¿De quién es Jesucristo? Porque bendecido, el hombre natural no ve, el hombre natural no entiende, el hombre natural no discierne la verdad, Sí, Señor. y el hombre natural no comprende la gloria de Cristo. No la comprende. Porque para él son ¿qué? Locura, dice en Corintios, ¿correcto? Sí, Señor. Vea Efesios 4:18, por favor. Efesios 4:18. Efesios 4:18, por favor. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, teniendo el entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido. Entenebrecido. Ustedes deben de tener una notita ahí que eso significa cubrirse de tinieblas. Teniendo el entendimiento entenebrecido es cubrirse de tinieblas. Por lo tanto, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, eso tiene que ver con conocimiento, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces el problema es el entendimiento. Primera de Timoteo 6:5, por favor. Primera de Timoteo 6:5. Vamos a comenzar desde el verso 3, por favor. 6:3. Vamos a leer el 3, 4 y 5. Recuerde, el hombre natural no ve, no entiende, no comprende la gloria de Cristo. Recuerda, el verdadero significado del arrepentimiento es un cambio de mente, de entendimiento, de mentalidad en cuanto a Cristo se refiere o respecto a Cristo. ¿Por qué? Porque el problema del hombre natural es que no ve, no entiende y no comprende la gloria de Cristo. Primera Timoteo 6:3, ¿estamos ahí? Dice, si alguno enseña otra doctrina y no asiente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, sino que está enloquecido acerca de disputas y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, disputas vanas de hombres corruptos. ¿De qué, bendecidos? Corruptos de entendimiento y privados ¿de qué? De la verdad. De la verdad. Los hombres corruptos de entendimiento y privados, o sea que no se les ha manifestado la verdad,
no pueden experimentar un verdadero arrepentimiento solamente hasta que tengan un cambio de mente, un cambio de entendimiento y una mentalidad respecto a Jesucristo. Pero el hombre natural, bendecido, es la condición que dice acá, son corruptos de entendimiento, su entendimiento está corrompido y son privados de la verdad. Ve a Colosenses 1:21, por favor. 1:21, página 230 de nuestra Biblia, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra ¿qué? Mente. En vuestra mente, el entendimiento, bendecidos, y por las malas obras, ahora sin embargo os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. El problema era que en nuestra mente éramos enemigos. En nuestra mente éramos enemigos. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3:8. Vamos a ir a varios versos bíblicos hoy, por favor. 2 de Timoteo 3:8. Cuando te dicen, hermano, te tienes que arrepentir de corazón. La persona que recibe, porque yo me acuerdo, bendecidos, que yo lo entendía de esa manera. Cuando te dicen de corazón, quiere decir que tienes que tener una emoción genuina. Si no tienes una emoción genuina, hermano, a lo mejor usted no se arrepintió de corazón. Pero es que el arrepentimiento tiene que ver con mi entendimiento en cuanto a Jesucristo se refiere. Eso es lo único que significa bendecido. Una persona puede experimentar un arrepentimiento sin haber botado una sola lágrima, aunque no necesariamente vas a desligar la emoción del conocimiento o de la realidad de darte cuenta que ahora si entiendes el Evangelio, puedes tener una emoción, pero tienes el conocimiento correcto, tienes la verdad correcta, no es basado solamente en la emoción, sino en el conocimiento. La emoción puede venir por el conocimiento de la verdad, pero el arrepentimiento no es alejado de la verdad, no puede ser. Tiene que ser con la verdad. Si tú tienes el conocimiento de la gracia, bendecido, tú y yo hemos experimentado el verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hemos tenido una renovación de nuestro entendimiento en cuanto a nuestra vida y nuestra relación con la verdad de Dios se refiere. No vivimos por emociones, no vivimos por obras, no vivimos por lágrimas, vivimos por la verdad del Evangelio. Y esa verdad del Evangelio es lo que ha producido en nosotros el cambio de mente y por lo tanto el verdadero arrepentimiento. Mira, 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos ¿de qué? De entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. El problema es el entendimiento, el problema es el hombre natural. Por eso ese hombre natural, bendecido, necesita ser iluminado, necesita recibir revelación y necesita recibir entendimiento espiritual para experimentar el verdadero arrepentimiento. Qué fácil y sencillo, ¿no? Vuelvo y repito. El hombre natural no ve, no entiende, no comprende la gloria de Cristo, por lo tanto necesita ser iluminado, recibir la revelación de la gracia, del Evangelio y recibir el entendimiento espiritual para tener entonces un cambio de mente y por ende un verdadero arrepentimiento. Efesios 1:17, por favor. Creo que el Evangelio continúa dándonos la razón de la importancia de la doctrina, ¿sí o no? Llevamos años bendecidos
Llevamos años haciendo hincapié y haciendo énfasis en la doctrina, en el conocimiento, y cada vez que indagamos en el asunto, cada vez recibimos más evidencia de la importancia de la sana doctrina. Así mismo es. Efesios 1:17, página 220. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento ¿de quién? De Él. Nosotros no tenemos que estar lidiando, bendecidos, con el asunto de que si somos o no salvos. Sabemos que somos salvos. Amén. Sabemos que somos salvos para siempre. Sabemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso es que vivimos en un crecimiento más garantizado que cuando tienes que estar lidiando con aún el hecho de si eres o no salvo. Y ese es un problema. Muy serio. Eso es un problema. Pero ¿quiénes no experimentan esta limpia conciencia? Los que viven en obras, en legalismo, en ley, en obras, etcétera. Entonces, esto aplica para dos tipos de personas bendecidos. Un arrepentimiento genuino aplica para una persona que no conoce a Cristo y ahora recibe la iluminación, la revelación, el entendimiento espiritual de quién es Cristo, cree en Él, experimenta un arrepentimiento genuino. Y también para aquel creyente que está aferrado a una mala doctrina y ahora comienza a crecer en una sana doctrina. Comienza a experimentar también el verdadero arrepentimiento. Mira, leímos el 17, sí. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Mira, sabiduría, revelación, ¿en cuanto a qué, hermano? En cuanto al conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En los santos. Colosenses 2:2, por favor. Gloria al Señor. Colosenses 2:2 sería la página 231. ¿Quieres producir un verdadero arrepentimiento en los oyentes? Háblales la sana doctrina. Preséntales el Evangelio. Cambia sus maneras de pensar. Que crean en Jesucristo conforme o por medio de las evidencias doctrinales que tú le puedas presentar. Dice capítulo 2, verso 2, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas las riquezas, mira lo que dice, bendecidos, de pleno conocimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Lo que te acabo de decir ahorita, la importancia de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Mira lo importante aquí del verso 8. Ve al verso 8, por favor. Mira que nadie os engañe o os haga cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Circula y no según Cristo, porque Él es la diferencia, bendecido. Porque te acaba de decir en el verso 3 que los tesoros de toda la sabiduría y del conocimiento están en Él. Entonces el verso 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y potestad. La persona que lea eso, bendecidos, y la persona que crea eso, ha vivido un arrepentimiento. Si antes no miraba así a Cristo y ahora cree en Él, cree que Él murió, estuvo sepultado 3 días, resucitó al tercer día, hoy en día vive para siempre, hay perdón de pecados por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ayer no creía eso, hoy cree eso, ha vivido un arrepentimiento. ¿Por qué?
porque ha tenido un cambio de mente, un cambio de entendimiento, un cambio de mentalidad respecto a Cristo. Ha experimentado una metanoia. Metanoia. Mente, cambio, cambio, mente. Vamos a ir a 2 de Timoteo 2:7, por favor. Segunda de Timoteo 2:7. Y obviamente voy a leer este verso bíblico sin considerar el contexto, cosa que no suelo hacer, pero solamente para hacer énfasis en lo que ahí dice. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en cuanto, en todo. En todo. Bendecido, al Señor le interesa que nosotros tengamos una transformación de nuestro conocimiento, que pasemos de ser hombres naturales a ser hombres espirituales, hombres y mujeres espirituales. ¿Qué es ser un hombre o una mujer espiritual? Estar llenos del conocimiento de la verdad. Que cuando tú abras tu boca, bendecido, abres ¿qué cosa? Sabiduría, misterio revelado, gracia. Eso es lo que es ser una persona espiritual. Segunda de Corintios 4:6, por favor. Segunda de Corintios 4:6. Estamos viendo la importancia del conocimiento, del entendimiento, de la iluminación, de la revelación. 4:5. ¿Por qué no predicamos? Sí, dice porque, y esto es importante, bendecidos, y entendamos que este es el apóstol Pablo diciendo esta palabra, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Bendecido, yo hago una exhortación, yo hago un llamado a los pastores, evangelistas, maestros, que tomen en cuenta eso, que no se prediquen a ellos mismos, que prediquen a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque estamos buscando un arrepentimiento en las personas que nos escuchan. Hermano, ¿qué está tratando de hacer llorar a la gente? No, estoy tratando de cambiar la mente de la gente. Y el apóstol Pablo está diciendo que él no se predica a sí mismo, sino a Cristo Jesús, el Señor, y a nosotros, vuestros siervos. ¿Por causa de quién? De Jesús. ¿Por qué la importancia de Cristo Jesús? Porque en Él recibimos el verdadero arrepentimiento. Verso 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Circula corazones y pon mente, en tu mente, en la mía. Resplandeció, nos dio luz, nos dio entendimiento, nos dio conocimiento en nuestros corazones para iluminación. Cuando algo está iluminado se ve bien, ¿correcto? Iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz ¿de quién? Jesucristo. De Jesucristo. Aquí todo tiene sentido, bendecido. Correcto. Y el apóstol Pablo dice, mira, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús. Vamos a ir a Lucas 24. Vamos a comenzar al 27, por favor. Verso 27. Lucas 24, 27. ¿Estamos ahí? Sí, amén. Dice, y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían acerca de Él. ¿Correcto? Lo que decían acerca de Él. Quiere decir que el Señor Jesucristo les estaba diciendo a ellos, a este grupo de discípulos, lo que Moisés, lo que los profetas declaraban acerca de Él, como el Mesías que iba a llegar, a morir, a sufrir y a resucitar de entre los muertos. Verso 30, por favor. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, lo bendijo y lo partió y les dio.
Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron, mas él desapareció delante de ellos. Y aquí resucitado. Claro, recuerda que él estuvo 40 días con ellos, ¿correcto? Después de haber resucitado. Y ellos dijeron, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría, ¿qué cosa? Las Escrituras. Bendecidos, el Señor no estaba tratando de producir en ellos un asunto emocional. Nada que ver. El Señor les estaba presentando evidencia profética de quién era Él. Sí, Señor. No estaba manipulando emociones, sentimientos, no los quería hacer llorar, no estaba produciendo una emoción, estaba presentando evidencia. Y levantándose en esa misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían verdaderamente, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo había sido reconocido por ellos al partir el pan. Y entre tanto que ellos hablaban de estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Mas Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué suben estos, qué cosa? Pensamientos. Había que cambiar esa manera de pensar, bendecido. En vuestros corazones, en tu interior, eso es lo que está diciendo cuando habla del corazón. En tu interior, en tu base de tu ser. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Estaba ¿qué? Presentando evidencia de su resurrección. Y al decir esto les mostró las manos y los pies, y como ellos, estando aún maravillados de gozo, ¿qué pasaba? No le creían. Aunque estaban, mira, tocando, viendo, no le creían. Porque el hombre natural no puede sin que sea Dios el que abra el entendimiento. En este caso Jesucristo. Mira lo que dice acá. Y como ellos, estando aún maravillados de gozo, no le creían, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Para ver si así creen. Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumplieran todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Mira lo que tuvo que hacer el Señor. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Circula ahí, por favor, y pon a un ladito arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento, bendecido. Cuando nuestro entendimiento es que abierto y comprendemos el Evangelio de la gracia. Mira el 46, qué importante. Y les dijo, así está ¿qué? Escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciera. ¿Por qué? Porque estaba escrito. Y que resucitara entre los muertos al tercer día. Y que se predicara en su nombre el arrepentimiento. Mira lo que dice ahí, bendecido. La remisión de pecados. Y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuál es ese arrepentimiento del que él está hablando? De que su entendimiento fuese, ¿qué cosa? Abierto y comprendieran las Escrituras. Entonces, el Señor Jesucristo, bendecido, no les estaba creando o produciendo una emoción en ellos. No estaba manipulando los sentimientos de estos discípulos, sino que les estaba presentando evidencia según las Escrituras que Él era el Mesías prometido. ¿Por qué tuvo que hacer eso el Señor? Porque estos hermanos estaban confundidos, estaban turbados y no comprendían la resurrección. Eso te lo dice en el verso 38, mas Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué suben estos pensamientos
en vuestros corazones. El verso 37 dice, entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. El Señor Jesucristo se dedicó, cuando estuvo en ese momento con ellos, a convencerlos de que Él no era un espíritu, de que Él había resucitado con carne y hueso. Pero llegó un momento en que tuvo que Él, el Señor, abrir el entendimiento de ellos para que comprendiesen las Escrituras. Por eso el Señor les mostró las manos, les mostró los pies, comió delante de ellos, les enseñó las Escrituras, les presentó la evidencia de la resurrección, y no basado en una emoción de la carne, sino basado en evidencia viva de la verdad escrita y manifestada en Él, porque Él estaba haciendo testimonio de su resurrección. Porque fíjate, ¿cuál era el propósito del Señor con todo esto? Producir un cambio de mente respecto a quién era Él. Él estaba diciendo, mira, yo soy el Mesías, de quien habla Moisés, de quien hablan los profetas, de quien hablan los salmos. Aquí estoy resucitado. Bendito sea mi Padre Celestial. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, bendecidos, como un breve resumen, el verdadero arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de entendimiento, un cambio de mentalidad en cuanto o respecto a Cristo Jesús. Antes no creíamos en Él, ahora por la evidencia bíblica creemos en Él. Antes desconocíamos la sana doctrina, ahora conocemos la sana doctrina. Toda esa transformación de nuestra mente es experimentar un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar tu manera de pensar. Ese es el arrepentimiento bíblico y ese es el arrepentimiento que buscamos en la vida de las personas que nos escuchan. Amén. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar, con mucho gusto. Invitamos a aquellas personas que nos escuchan a que nos escriban a nuestro correo electrónico salvosporlagracia@yahoo.com, salvosporlagracia@yahoo.com, y con mucho gusto le contestaré cualquier duda doctrinal que puedan tener. Amén. Gloria al Señor. Vamos a tener una tercera parte, si lo considero necesario, para la próxima semana. De lo contrario, seguiríamos con otro tema que el Señor nos ponga en el corazón, ¿correcto? Gloria al Señor.